Pasaba en Villa Bonita de Villa Elisa, un hombre sobre quien pesaba una orden de captura por un hecho de abuso de menores y además tenía una orden de restricción de acercarse a la casa de su exmujer. Asesinó de un balazo a la hija de su expareja. Estas son las imágenes contundentes de lo que se registró en esta vivienda. Lamentablemente, una adolescente de 17 años es la víctima fatal. Vamos ya con la compañera Fátima Garay, que tiene toda la información al tiempo de seguir observando estas imágenes del hombre que ingresó por uno de los costados de la vivienda, apuntó a una ventana, disparó y mató a esta adolescente de 17 años. Es un hombre de 63 años. Ya estamos con Fátima, que tiene todo el detalle de esta información. Fátima, adelante. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Menchi. Estamos observando en imágenes realmente el video clave utilizado para la Fiscalía como prueba fundamental de que el señor Silvestre Ledesma, de 63 años, ingresó a su ex vivienda. Él trepó la muralla, porque se ve perfectamente en estas imágenes cómo está saltando en uno de los costados. Se ve que tiene en su poder claramente también una pistola. Él comienza a cerrojar, pero aparentemente en un momento dado se le traba el arma. Él comienza a manipular hasta que vuelve a responder su pistola. Él se muestra bastante decidido a cometer el crimen. Según los investigadores, él tenía planeado asesinar a toda lo que alguna vez fue su familia y luego quitarse la vida. ¿Por qué? Porque dejó una carta de despedida también en la escena del crimen. Él comienza a cerrojar el arma, luego manipula también uno de los portones. Hay como un portoncito, una reja antes de la puerta principal. Él comienza a manipular el candado hasta que después de unos minutos logra abrir e ingresa inmediatamente en el fondo de la casa. En la sala estaba Belén Vera, de 17 años. Allí él comienza a disparar a varios lados hasta que logra dar con ella. Le da un tiro mortal en la cabeza. Esta adolescente de 17 años, quien alguna vez también fue su hijastra, cayó, falleció al instante ahí en el lugar. Luego los demás familiares que estaban ahí en la vivienda se lanzaron contra él como para impedir que él siga disparando también. Se ve en un momento dado también que una niña sale en el patio bastante desesperada, ¿verdad? Cuando lograron reducirlo, le dan golpes hasta dejarlo inconsciente como para evitar que siga asesinando a los demás integrantes de la familia, y luego fue trasladado ya hasta el hospital de traumas. Se ve también en la fachada de esta vivienda, Menchi, que aparentemente había mucho miedo en esta familia. Ya recibió también ya recibieron varias amenazas. Se nota que levantaron más la muralla, que le pusieron alambres de púa, aseguraron bastante en la casa con cámaras inclusive de seguridad. Sin embargo, eso no impidió que el hombre aprovechara un pequeño espacio del portón del vecino para trepar y ganarse la vivienda. Eran cerca de las 18 horas aproximadamente ayer domingo. El barrio estaba tranquilo, muchos estaban volviendo de viajes. Según hoy estuvimos conversando con algunos vecinos, la mayoría no se dio cuenta porque decían que llegaron muy tarde de su viaje en estos días feriados de Semana Santa, ¿verdad? El hombre tenía prohibido acercarse a la vivienda porque ya tenía una denuncia de violencia intrafamiliar. Había una orden del propio juzgado que le impedía ingresar. El año pasado, casi a fin de año, fue hasta la vivienda. Él ingresó a la fuerza, se llamó a la policía y cuando llegó la policía, ella logró huir. En esta oportunidad, lastimosamente, no se pudo evitar que él pueda cometer el peor de los crímenes, que es un asesinato a su propia ex hijastra, una estudiante de secundaria de 17 años. En estos momentos ya se le está entregando también el cuerpo a los familiares porque toda la mañana estuvo en la morgue judicial para la autopsia correspondiente. Este hombre también tiene una denuncia por abuso sexual en niños. Y en la carta que él había dejado, él se despedía de sus hijos, se despedía de su actual pareja y decía que era una situación que ya no podía soportar porque pesaba sobre él una orden de detención también por estos crímenes, y decía que estaba muy nervioso y que pedía disculpas a sus amigos, a sus familiares
y a todas las personas que lo apoyaron en su situación en estos momentos. Eso es lo que dice su carta, Menchi, pero ahora va a tener que responder sus cuentas con la justicia. Ni bien abandone el hospital de trauma, él deberá comparecer ante la fiscalía y también responder este hecho de homicidio. Conversamos al respecto con una de las testigos, una vecina del barrio, quien nos dio también su versión de este grave hecho que ocurrió en el barrio Villa Bonita de Villa Elisa. La escuchamos. Pensando que era así criaturas que estaban, porque había criaturas también supuestamente. Después una de ellas, no sé quién lo que le llamó a unos vecinos que está al otro lado, y el señor se asustó y se fue a la comisaría 17 para poder traer a los policías, y los policías le dijo que no podían entrar acá porque no era su zona. Y entre que vinieron los policías acá mucho, y nosotros gritamos todos acá queriéndole verle a la nena o la chica para ver si es que podía por ahí tener todavía signo de vida, ¿verdad? Pero tardó mucho la policía, sinceramente. Tenía que pasar algo para que esto hasta este punto pueda llegar, ¿verdad? Disparos también, sí. Sí, disparos escuchamos. Bueno, las imágenes son tan nítidas, tan claras, Fátima, que vale la pena volver a verlas, a repasarlas. Ahí es el momento en que el hombre, bueno, ya veíamos un poquitito antes, cuando lograba sortear la muralla e ingresaba a la vivienda, y después va decidido con el arma a disparar a quien se le ponga enfrente, porque en realidad el hombre abre ese portoncito, esa reja, y dispara a la ventana sin saber muy bien a quién le estaba seguramente apuntando en ese momento, Fátima, pero decidió, como bien decías vos, acabar con todas las personas que estaban en esa vivienda. Vamos a ver en segundos nada más a una chiquita, solo creo que dijo Fátima que tenía 13 años, hija de este hombre que vivía aquí en esta vivienda. Fíjense, ahí está la nena que sale desesperada, ya se había producido el disparo mortal contra su hermanastra y ya estaba ahí la joven de 17 años muerta en el piso de la vivienda. ¿Cuántas personas estaban en total en el interior de la vivienda, Fátima? Según los investigadores, estaban dos adultos, Menchi, que era la madre de la víctima fatal y el hermano de ella en ese momento, ¿verdad? Ellos hicieron de todo como para impedir que él siga disparando. Inclusive lograron sacarle el arma de fuego que quedó a un costado del sofá, ahí tirada la pistola, mientras ellos con todo lo que tenían comenzaron a golpearle, ¿verdad? Ya por la reacción, claro, de ver a la adolescente también muerta, ahí tirada, ensangrentada y ya prácticamente sin signos de vida y sin mucho que hacer para salvarla, Menchi. El hombre quedó inconsciente también en un chorro de sangre, ¿verdad? Con la rabia también que tenían esas dos personas, seguro, que estaban en ese momento, hasta que algunos de los vecinos que estaban, ¿verdad? Lograron llamar a la policía, pero lastimosamente ya fue tarde, ¿verdad? Porque el hecho ocurrió bastante rápido. Él eligió bien el día porque no había mucha gente afuera del barrio. Él estaba por oscurecer, ¿verdad? Eran las 17:50 según marca también en las cámaras de seguridad. Él logró trepar. Si bien vemos en la fachada de la casa, realmente es una casa bastante segura, que se nota perfectamente que en los últimos meses nada más ellos acondicionaron por el miedo que le tenían también a este hombre, porque ya tenía antecedentes por violencia. Imagínense, tenía ya varios hechos de violencia y un caso de abuso sexual en niños, ¿verdad? Había justamente una orden de captura, Fátima, ¿no? Había una antecedentes. Había una orden de captura. Tenía orden de captura, sí, también. Por este caso de abuso sexual en niños. Sí, por el abuso sexual y también las restricciones que tenían propias de esta denuncia por violencia intrafamiliar, y que ya violó su restricción. Entonces, por ese motivo también tenía otra orden de captura por violencia intrafamiliar. Él en la carta que dejó se notaba que estaba muy nervioso, ¿verdad? Él manifestaba que estaba muy nervioso, que estaba huyendo. Decía supuestamente que que en Paraguay no hay justicia y que él ya no puede soportar esta situación. Y si bien ellos recibían amenazas vía mensaje, vía llamada, inclusive en una oportunidad el año pasado, él logró ingresar a la casa. En esta oportunidad él ya fue armado, y cuando uno va con arma evidentemente ya va decidido a acabar con la vida de las personas que se encontraban ahí en ese momento. Ahora él tiene 63 años y
Realmente son varios hechos de violencia que llegó a denunciar su expareja, ¿verdad? La mamá de esta adolescente de 17 años que perdió la vida. Están bastante afectados, ¿verdad? Porque ellos vivían en un ambiente de constante temor. Claro. Todos los días estaban como esperando algún tipo de represalias, ¿verdad? Porque conocen a Silvestre Ledesma, de qué manera él estuvo todos estos años, además de sufrir la violencia dentro de la familia, ahora que él ya tenía prohibición, de igual manera recibían cualquier tipo de mensaje, por eso siempre estaban como preparados, pero ayer fue un día donde no se pudo evitar que él entre, inclusive en el interior de la casa, porque si bien estaba el candado, no estaba digamos cerrado, entonces por eso él logró ir, porque se notaba bien que había un portoncito de unas rejas y después recién estaba la puerta principal, es decir, una casa bastante segura, pero que al final pudo burlar otra vez todos los mecanismos de seguridad que había puesto esta familia, como para evitar que él pueda llegar y cometer un hecho como el que ocurrió el día de ayer, Menchi. También tenemos la nota con el comisario Alberto Quiñones, que es jefe de la comisaría 13 de Villa Elisa, quien nos dio los datos preliminares después de haber conversado con los principales testigos ahí en la escena del crimen. Lo escuchamos al comisario. Bueno, el señor tiene restricciones para llegar a la casa, eso ya data de 2022. Como asimismo tenía una orden de captura pendiente que es por abuso sexual en niños, por rebeldía. Es decir, él ya tenía antecedentes por violencia y llegó a amenazar también a la familia. Según la señora, cuando a él se le sacó de la casa, posterior de unos días volvió a venir a amenazar. Cuando acudió la patrullera ya se escapó del lugar. Y esta vez volvió con el arma ya aparentemente con intenciones de vengarse de ella o de su hija, que en este caso resultó víctima fatal. Bueno, a propósito de lo que este hombre ponía en su carta de que en Paraguay no hay justicia, efectivamente no hay justicia, pero para sus víctimas, Fátima, hay que decirlo, para esta joven de 17 años que termina muerta, para su expareja que vive en zozobra desde hace ya muchos años, para quien haya sido víctima de ese caso de abuso sexual, un hombre que con estos antecedentes continuaba en libertad, porque esa orden de restricción sabemos que no funciona para absolutamente nada. Ya había violentado en una oportunidad esa orden de restricción, había ido hasta la casa, en esa ocasión afortunadamente no había agredido a nadie, pero ahora terminamos con un caso de un homicidio de una adolescente de solo 17 años y hay que empezar a repensar también cómo hacer para que estas órdenes de restricción, Fátima, cumplan con esa finalidad y le den seguridad a las víctimas de estas personas violentas. Sí, así mismo, Echi, porque por más de que ellos, como había dicho, hayan puesto todos los mecanismos de seguridad que estaban disponibles para esta familia, de igual manera él logró burlar, ¿verdad? Un día domingo, en horas de la tarde, ¿verdad? Y como decir, las órdenes de restricciones, no es que tienen vigilancia a las 24 horas, tampoco en los alrededores, ¿verdad? Por eso es un buen momento para debatir una vez más, porque hay víctimas fatales y si bien es una tragedia que enluta a toda una familia, pudo ser mucho peor porque, como decían los investigadores, que él fue decidido a acabar con toda la familia. Ahora esta vez le tocó al adolescente de 17 años, pero queda afectada toda la familia que en ese momento estaba allí y las demás que dependen también de esta mente. Gracias, Fátima, hasta luego.